Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En primer lugar, hablaremos sobre trayectorias ortogonales y posteriormente hablaremos sobre problemas de mezclas. Entonces, trayectorias ortogonales. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del concepto de ortogonal, estamos hablando de perpendicular, es decir, que se formen ángulos de 90 grados. Entonces, sea pues una función que la vamos a considerar, digamos, como que dependa de x, y y z, donde c pues pertenece a los reales. Digamos que esa va a representar una familia de curvas. Pues para que represente una familia de curvas, este C deberá mantenerse cambiando. Entonces allí nosotros vamos a poder representar lo que vendría siendo pues una familia de curvas. Bueno, entonces, en un plano, ¿no? Entonces, digamos, una curva pues que digamos que intersecte a nuestra familia de curvas a modo que la intersecte en un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, a esa curva nosotros le vamos a llamar trayectoria ortogonal de la familia. Entonces, consideremos aquí nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestra función f, que depende de x, y y z, donde c pues pertenece a los reales. Supongamos que sean esa familia de curvas que está allí, supongamos. Bueno, podrán existir muchas más. Bueno, supongamos tienen el mismo comportamiento, dependerá de C, pues cómo sería el comportamiento allí. Y vamos a trazar entonces la trayectoria ortogonal. Entonces supongamos que trazamos una familia, no siempre pues va a ser una línea recta, ¿cierto? Esto lo estamos tomando a modo de ejemplo. Y entonces esta es la que nosotros vamos a llamar g de x, y, k, ¿no? Esa es nuestra función que es ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros trazamos, bueno, aquí hay un punto de intersección en cada una de las curvas que están allí, y si en este punto de intersección nosotros trazamos lo que vendría siendo nuestra recta, que sea pues seca, que sea tangente, digamos, en este punto allí, entonces aquí digamos, se va a formar aquí un ángulo de 90 grados. Lo mismo ocurre que si construyo nuestra recta tangente por aquí, bueno, por acá también nuestra recta tangente, entonces aquí se va a formar ángulos de 90 grados. Eso es lo que nos está diciendo la definición, ¿no? A modo que nuestra trayectoria, digamos, de nuestra función, sea ortogonal a cada una de las curvas que hacen parte de nuestra familia. Entonces, a modo de pregunta, si nosotros tenemos pues una familia de curvas, tal cual como la hemos escrito allí, bueno, entonces debemos preguntarnos cómo nosotros podemos, digamos, hallar nuestra trayectoria ortogonal g de x, y, k. Entonces, para ello, existen tres pasos que los voy a enunciar a continuación. Entonces, bueno, el primer paso que vamos a desarrollar aquí es, digamos, dada pues nuestra familia de curvas, entonces vamos a encontrar pues la ecuación diferencial correspondiente realizando dos pequeños procesos aquí, digamos, en el primer paso. Primer proceso. Tenemos pues nuestra familia de curvas y la vamos a derivar de forma implícita a modo que tengamos una ecuación, digamos, o una expresión de esta forma. Es decir, que dependa de x de y, bueno, de y de x y bueno, y de c. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta expresión, bueno, esta familia de curvas, tendremos que derivarla de forma implícita con respecto a x. Eso es lo que nos está diciendo allí. Bueno, segundo paso aquí en el primer paso, digamos que debemos eliminar esa c.
¿listo? De nuestras expresiones, tanto de la expresión, digamos, de las familias de curvas y el resultado de haber derivado este término de forma implícita con respecto a x. Solo así pues tendremos una ecuación diferencial de esta forma, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a hacer a través de un proceso algebraico que ya explicaré más adelante en un ejemplo. Entonces, segundo paso, hallar la ecuación diferencial de la familia ortogonal. Bueno, entonces, nosotros habíamos determinado pues esta ecuación diferencial, ¿cierto? Esta ecuación diferencial resulta que esta pequeña fracción de la ecuación, de esta ecuación diferencial, pues representará la pendiente de la recta tangente, digamos, en un determinado punto x, y, ¿cierto? Eso pues, digamos, es un concepto, digamos, que ya, digamos, bueno, ya se había, digamos, o se debería estudiar con anterioridad, ¿cierto? Bueno, asimismo, digamos, la familia, pues, digamos, de las, bueno, digamos, esta derivada, pues, ¿cierto? Será, pues, digamos, como les había comentado, bueno, digamos, la pendiente, ¿cierto? De las curvas, digamos, de las rectas tangentes, ¿cierto? A esta función, ¿no? Recordemos que esta era pues la familia de las curvas, ¿cierto? No obstante, ¿cierto? Para que encontremos una curva que sea perpendicular, resulta que esta pendiente, al multiplicarse por otra pendiente, debe generar, o su resultado, perdón, debería ser -1. ¿Cierto? Entonces, por este resultado que está aquí, pues me va a dar -1, ¿cierto? Eso me va a decir que esas dos pendientes de las dos rectas tangentes deberán, digamos, ese producto, pues generar -1. Y ese concepto también es un concepto previo que me indica que esas dos rectas tangentes van a ser perpendiculares, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo allí. Bueno, asimismo, bueno, cuando hagamos eso, entonces vamos a poder definir una nueva ecuación diferencial, que es esta expresión que está aquí. Entonces, esta expresión que está aquí, digamos, es la ecuación diferencial de la familia ortogonal que nosotros vamos a encontrar. Entonces, solucionar esta ecuación diferencial equivale, digamos, a encontrar la trayectoria ortogonal en este caso, o la familia ortogonal. Bueno, tercer paso, como les había comentado, ¿no? Solucionar pues esta ecuación diferencial pues nos va a proporcionar, digamos, encontrar pues la trayectoria ortogonal que va a ser de esta forma, ¿cierto? Pues digamos de nuestra familia. Bueno, entonces esos son los tres pasos que tenemos que hacer para solucionar, digamos, un problema en el que nos pidan encontrar pues una trayectoria ortogonal a una familia de curvas. Entonces vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Hallar la trayectoria ortogonal de la familia de curvas, bueno, y igual a c por x al cuadrado, donde c pues pertenece a los reales. Bueno, ¿qué representa esa familia de curvas? Bueno, como es un factor cuadrático aquí, digamos, entonces esto representa lo que conocemos como una, digamos, una parábola, ¿no? Entonces, esto se va a ver de la siguiente manera, gráficamente. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro plano cartesiano, bueno, acá x, acá y, y bueno, esta, digamos, es una curva a modo que su punto de origen, digamos, va a ser, digamos, el punto coordenado 0,0. Entonces, por aquí se va a ubicar nuestro origen y dependiendo de los valores que tome C, nuestra parábola, bien sea, se va a abrir hacia arriba, se puede cerrar o se puede ir abriendo. Bueno, entonces vendría siendo algo así, un comportamiento, supongamos. Bueno, podría tener mucho, digamos, este comportamiento. Bueno, cerrarse un poco más. Bueno, digamos que
esa va a ser una parte, digamos, o una rama. Ahora bien, ¿qué pasa cuando C, pues, ahí en ese caso sería cuando C, pues, toma valores positivos? También C puede tomar valores negativos porque pertenece a los reales, por lo tanto, pues, puede tener este comportamiento así. Entonces, bueno, podemos hacer, digamos, diferentes parábolas, se pueden ir cerrando, se pueden ir abriendo, bueno, y así podemos ir construyendo. Entonces, estas, digamos, expresiones, digamos, esta vendría siendo como decir el comportamiento de las familias de curvas que se están, digamos, trabajando en ese ejercicio. Entonces, recordemos que del primer paso teníamos dos, digamos, ítems, ¿no? Digamos, o dos subpasos que teníamos que hacer allí. El primero de ellos resulta que vamos a derivar de forma implícita respecto a x, digamos aquí, nuestra familia de curvas. Es decir, esta expresión de acá la vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ¿qué tendríamos allí? Bueno, la derivada de y con respecto a x será igual, entonces únicamente aquí pues c es una constante, ¿cierto? Bueno, entonces este 2 baja, ¿cierto? Entonces tendríamos 2cx y este, digamos, este término pues pierde un grado. Entonces quedaría como decir x a la 1, pero bueno, si yo no lo escribo pues se va a sobreentender que es a potencia igual a 1. En el segundo subpaso tenemos que eliminarse pues de nuestro proceso anterior. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño, digamos, un pequeño paso algebraico. Entonces resulta, bueno, como, bueno, perdón, vamos a hacerlo con tinta azul. Entonces, como y es igual, digamos, a c por x al cuadrado, entonces, ¿qué tenemos de aquí? Entonces, de allí tenemos que c, pues, será igual a y sobre x al cuadrado. Entonces, ya sabemos cuánto vale c en términos de y y de x, ¿cierto? Entonces, o por lo tanto, digamos aquí, por tanto, tendremos nosotros que nuestra, bueno, de y de x, que es nuestra ecuación diferencial, será igual pues a 2, aquí dice 2 por c, pero ya sabemos que c pues toma este valor. Entonces, bueno, lo vamos a reemplazar. Y sobre x al cuadrado, ¿cierto? 2 por c, pero c vale esto, ¿cierto? Y está multiplicado a su vez por x. Entonces aquí esto está multiplicado por x. Lo siguiente será pues reducir términos en la medida que nos sea posible. Es decir, aquí podemos simplificar una x y podemos simplificar una x con la x al cuadrado que se encuentra como base. Por lo tanto, nosotros tendremos que de y de x es igual a 2y sobre x, ¿cierto? Entonces ya hemos eliminado del proceso anterior pues el valor de c. Paso. Como pues nosotros llegamos a esta expresión, ¿cierto? Y pues la familia ortogonal está dada, digamos, por esta fórmula. Recordemos que esta fórmula pues tenemos que utilizarla acá. Entonces, digamos, nuestra familia, digamos, ortogonal va a estar dada, digamos, perdón, aquí es de y, aquí lo escribí mal, de y sobre dx será igual, perdón, aquí, menos 1 sobre, digamos, nuestra expresión. Es decir, esta partecita que se encuentra acá. Para nosotros, perdón, aquí lo escribí mal, aquí es f de xy, ¿listo? Entonces aquí tenemos que esta partecita corresponde para nosotros la f de xy. Entonces aquí nosotros vamos a escribir 2y sobre x. Y tenemos que desarrollar lo que se conoce comúnmente como la ley de la oreja. Aquí se sobreentiende que tiene base 1, extremos por extremos y medios por medios,
¿cierto? Por lo tanto, tenemos aquí que nuestro resultado aquí será, bueno, de y sobre dx será igual un 1 por x, perdón, menos 1 por x, pues me va a quedar menos x sobre 2y por 1, pues me va a quedar 2y. Entonces, ahora tenemos que solucionar esa ecuación diferencial. Y para ello, pues dependiendo del caso en el que nos encontremos, tenemos que utilizar el método que se ajuste pues a la solución de ese proceso. Y tercer y último paso. La trayectoria ortogonal a la familia de las curvas estará dada por la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, el método que vamos a utilizar o el método que se ajusta para resolver esta ecuación diferencial es, digamos, a través de variables separables. Entonces, vamos a solucionar esta ecuación diferencial por el método de variables separables. Entonces, este término pues tiene y, ¿cierto? Aquí lo vamos digamos, a unir a modo de que este quede acompañado, digamos, con el término de y, ¿cierto? Como se encuentra dividiendo, digamos, en esta parte del igual, acá en la parte derecha, al otro lado del igual, pues pasa a ser lo contrario. Es decir, nosotros vamos a tener aquí 2y multiplicado por el diferencial de y. Igual, diferencial de x tendremos que pasarlo al otro lado a modo que acompañe esta parte que tiene x. Entonces, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces pasaría a multiplicar al de x. Bueno, ya lo hemos separado, ¿cierto? Y ahora procedemos a integrar. Bueno, vamos entonces a integrar y aquí tendremos pues que esta integral, digamos, se puede resolver, digamos, o va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar como y al cuadrado sobre 2 igual a menos x al cuadrado sobre 2. Y no olvidemos sumar una constante que vamos a llamar k en esta ecuación. Bueno, en este proceso, perdón. Aquí podemos, digamos, simplificar este término con este término, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos que y al cuadrado es igual, bueno, a menos x al cuadrado sobre 2 más k. Y bueno, y no olvidemos escribir que k pues pertenece a los números reales. Bueno, después de haber hecho todos esos tres pasos, perdón, esta ecuación, digamos, corresponde, digamos, a la ecuación de la trayectoria ortogonal de nuestra familia de curvas. Bueno, ahora continuamos con problemas sobre mezclas. Para ello vamos a desarrollar un ejemplo para que ilustremos las ideas respecto a los problemas que tienen que ver con mezclas. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo. Entonces tenemos un tanque que inicialmente tiene 500 galones de agua pura y en él se empieza a verter agua, digamos, con azúcar que contiene 2 libras de azúcar por galón a una razón de 5 galones por minuto. Bueno, si el contenido del tanque pues se mantiene bien agitado y del tanque pues sale una solución, digamos, la solución, perdón, a la misma rapidez con la que entra, ¿cierto? Entonces nos piden allí. Primero, vamos a formular un problema de valor inicial pues que modele esta situación. Segundo, vamos a encontrar la cantidad de azúcar en el instante t, es decir, en un instante, bueno, en un tiempo determinado, o una fórmula que nos ayude a determinar, digamos, esa situación aquí. C, hallar la concentración de la solución en el tanque a los 5 minutos. Ya habiendo encontrado, pues, nuestra fórmula, ¿cierto? La solución, pues, del problema, ya podemos, digamos, modelar
digamos, o encontrar la cantidad de azúcar pues que se va a encontrar a los 5 minutos. D, vamos a encontrar la cantidad de azúcar pues que queda finalmente en el tanque después de haber desarrollado todo este procedimiento acá. Desarrollando un esquema, digamos, para ayudarnos a entender el problema, básicamente lo que estamos haciendo allí o lo que se está haciendo en el enunciado es, digamos, tenemos un recipiente que tiene pues 500 galones de agua, ¿cierto? Y en él estamos vertiendo pues agua más azúcar, ¿cierto? Y está saliendo a la misma razón. Está saliendo pues agua con azúcar, ¿cierto? Entonces, a este tipo de problemas se le conoce como problema de mezcla a volumen constante. Para el inciso A, es decir, donde vamos a desarrollar un problema de valor inicial, tenemos que considerar algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, debemos considerar una ecuación, una función, digamos, que determine la cantidad de azúcar con respecto al tiempo. Entonces vamos a llamar a esa función, bueno, sea, entonces, Q de T, digamos, sea pues Q de T la cantidad de azúcar en el instante T. Entonces, la cantidad de azúcar en el instante T. Ahora bien, la ecuación básica, digamos, de los problemas sobre mezclas, digamos, que tienen que ver con la variación pues, de las mezclas, es igual, digamos, digamos, a la cantidad que ingresa menos la cantidad que sale. ¿No? Lo que acabé de decir anteriormente, ¿no? La ecuación básica, pues, de los problemas de mezcla es la razón de cambio. Pues existe un cambio, ¿cierto? Ingresa cierta cantidad de sustancia, ¿cierto? Que tiene, pues, una mezcla que viene siendo, pues, azúcar y sale una respectiva sustancia, ¿cierto? Por lo tanto, pues, esta ecuación será igual, pues, aquí, digamos, a la velocidad de flujo, pues, de entrada de la sustancia menos la velocidad pues con la que sale dicha sustancia. Así pues, nosotros tenemos que la razón de cambio es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida de la sustancia. Ahora bien, como estamos hablando de problemas que incluyen pues mezclas, entonces la velocidad de entrada será igual entonces a la velocidad pues de entrada por la concentración de la sustancia. Será igual entonces a la velocidad de entrada por concentración de sustancia. Es importante determinar que la concentración pues, de la sustancia pues es igual, digamos, a la cantidad en masa sobre la unidad de volumen. Entonces, esto es igual cantidad en masa, digamos, pues de la sustancia que se esté ingresando. En este caso, pues vendrían siendo, pues, por el azúcar, ¿cierto? Que se está ingresando acá, sobre unidad de volumen. Unidad de volumen. Entonces, recordemos que, pues, como habíamos dicho, como, pues, Q de T, pues, era, pues, la cantidad de azúcar en el instante T, era, pues, la cantidad de azúcar en el instante T entonces nosotros debemos generar aquí pues un cambio,
¿cierto? Es decir, la derivada de Q, ¿cierto? Con respecto al tiempo, ¿cierto? O la variación de Q con respecto al tiempo, pues será igual en este caso. Recordemos que habíamos dicho que se ingresaban pues 5 galones por minuto, ¿cierto? Eran 5 galones por minuto y estábamos hablando de una concentración de 2 libras de azúcar por galón, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que eran 2 libras por galón. Entonces, bueno, menos, digamos, la razón de salida, ¿cierto? Y la razón de salida eran la misma, ¿cierto? La misma cantidad de agua, ¿cierto? La misma cantidad de agua. Entonces, acá pues la salida en este ejercicio pues eran 5 galones por minuto por la concentración, digamos, que queda inmersa. Es decir, la que queda inmersa vendría siendo, bueno, nuestra ecuación, digamos, que tenía que verla con la concentración de azúcar en el instante t, diluida, digamos, en 500 galones. Recordemos que estamos depositando, pues, azúcar, digamos, en un recipiente que tiene, pues, 500 galones. Entonces, relacionemos esto con lo que les había comentado. Entonces, velocidad de entrada. Entonces, la velocidad de entrada es esta, ¿cierto? Se están, digamos, virtiendo, 500 galones por minuto, digamos, de 2 libras por galón, ¿no? Digamos, hay una concentración de 2 libras de azúcar, azúcar, por galón, y están saliendo pues a la misma razón, ¿cierto? Recordemos, y la concentración que queda dentro del tanque está dada por esta expresión. Recordemos que habíamos dicho que esto era la cantidad de azúcar en un determinado tiempo diluida pues en 500 galones, que son los que están dentro del recipiente. Habíamos llegado hasta aquí. Entonces nosotros tendríamos, digamos, la siguiente relación aquí. Bueno, de Q, entonces la derivada de Q con respecto al tiempo es igual. Bueno, por ahora vamos a obviar, digamos, utilizar las unidades, ¿cierto? Por aquí pues, digamos, galones pues se van, digamos, a simplificar con galones, ¿cierto? Y bueno, galones acá con galones. Bueno, sin embargo, por ahora pues lo vamos a obviar esa parte. Y aquí tenemos que 5 por 2 pues me va a dar 10, ¿cierto? Aquí dice menos. Entonces aquí tendríamos lo siguiente, 5 por Q de T sobre 500, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos proceder a simplificar aquí, sacar la quinta. La quinta de 5 pues vendría siendo 1 y la quinta de 500 pues vendría siendo 100. 1 por Q de T pues va a ser Q de T. Ahora, como nos piden encontrar un problema de valor inicial, resulta que en el instante 0, ¿cierto? Digamos aquí, como, digamos, Q de 0, ¿cierto? Recordemos que Q de T, esta parte de aquí nos representaba la cantidad de azúcar en el instante T. Entonces, cuando el tiempo es 0, digamos, o cuando empezamos el problema, la cantidad de azúcar era 0, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, digamos, esta condición, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, digamos, bueno, vamos a escribirlo. Q de T pues es igual a 0, digamos aquí, porque en el T igual a 0 no hay azúcar. No hay azúcar en el recipiente. Bueno, entonces ya sabemos allí que pues no hay azúcar en el instante 0, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos escribir el problema de valor inicial así, ¿cierto? Por tanto, digamos aquí, por tanto, el
problema de valor inicial nos queda de la siguiente manera. Bueno, lo vamos a escribir por acá. Nuestra ecuación diferencial es esta, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí de Q de T es igual a 10 menos Q de T sobre 100. Y tenemos una condición inicial que es esta, es decir, Q de 0 es igual a 0. Y así estaríamos respondiendo al ítem A, al inciso, ¿no? Entonces, ahora vamos al inciso B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Resulta pues que para resolver el inciso B, pues lo que nos están pidiendo es resolver el problema de valor inicial que habíamos planteado pues anteriormente, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a proceder a resolver este problema. Entonces, vamos a darle aquí, digamos, una estructura a modo que aquí nos quede, digamos, un solo término. Para ello, pues, debemos considerar que tiene base 1 y pues vamos a desarrollar una resta de números de la forma A sobre B, ¿cierto? O de forma fraccionaria, tal cual como está allí. Entonces tendríamos que de Q de T es igual, entonces 10 por 100 pues me va a dar 1000 menos, aquí hay un menos, 1 por Q, pues de Q de T será Q de T sobre 1 por 100 pues que me va a dar 100. Entonces, este problema se reduce, digamos, a un problema por el cual nosotros podemos resolverlo por el método de variables separables, ¿cierto? Podemos hacer esa parte allí. Entonces, vamos a separarlo, ¿cierto? Entonces, este 100 está dividiendo acá, pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces me queda 100, bueno, de Q sobre de T, bueno, vamos a escribirlo bien, de T, y resulta que todo este término acá, digamos, suponiendo que por aquí hay un 1, bueno, se sobreentendería que hay un 1, está multiplicando este 1, pasaría al otro lado a dividir, entonces me va a quedar como 1000, bueno, perdón, vamos a escribirlo bien, entonces me va a quedar como 1000 menos Q de T, ¿cierto? O sea, 100 sobre 1000 sobre 1000 menos Q de T, ¿cierto? Y acá pues estaría el diferencial T y acá nos quedaría el 1, ¿cierto? Y entonces este término de aquí que está dividiendo al de Q, pues pasaría al otro lado, como está dividiendo, pasaría a multiplicar al 1, ¿cierto? Por lo tanto, pues eso nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar como 100 sobre, bueno, 1000 menos Q de T, y todo esto pues se encuentra multiplicado por dq, quedaría aquí, igual, y lo que les estaba comentando, este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar al 1, entonces me quedaría 1 por dt, ¿cierto? Y 1 por dt pues es efectivamente dt, ¿cierto? Bueno, y entonces allí ya hemos realizado el proceso de separación, digamos, de las variables, ¿cierto? Lo siguiente será pues integrar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a integrar acá y vamos a integrar, perdón, bueno, vamos a integrar por acá también, ¿cierto? Acá pues sabemos que debemos integrar con respecto a Q y acá con respecto a T. Entonces, cuando hacemos el proceso de integración, nosotros vamos a llegar a que eso es igual a 100 logaritmo natural, perdón, menos 100 logaritmo natural de 1000 menos Q de T, cierra allí, aquí abrí, acá debo cerrar, ¿cierto? Igual, aquí pues cuando integramos esta parte, pues eso será simplemente T más C, más una constante. Recordemos, C pertenece pues a los números reales. Entonces, aquí, este menos 100 está multiplicando a este logaritmo de acá, bueno, y vamos a pasarlo a dividir al otro lado. Entonces tendríamos lo siguiente, logaritmo natural de 1000 menos Q de T
igual, bueno, a t más c sobre menos 100. Bueno, ¿por qué hice eso? Resulta que aquí en este ejercicio nos interesa encontrar cuánto vale, pues, Q de t, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa en ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí nosotros? ¿O cómo haríamos para eliminar entonces este logaritmo, ¿cierto? Entonces, para ello, pues como el logaritmo es una función, digamos, o la función inversa del logaritmo en base e, pues sería la función exponencial cuando considera base e, ¿cierto? Entonces, allí tenemos que inmediatamente, como son funciones inversas, pues esto, digamos, el logaritmo tiende a eliminarse. Por lo tanto, me va a quedar 1000 menos q de t igual, bueno, a e elevado, pues a la t más c sobre menos 100. Entonces, hemos llegado hasta aquí. Entonces, este menos, bueno, lo único que está haciendo aquí, digamos, o podemos hacer lo siguiente, ¿no? Perdón. Esta es una fracción, ¿no? Recordemos, los números fraccionarios también pueden ser números negativos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es como si nosotros tuviéramos, si consideramos esa parte positiva y esa parte de abajo, pues negativa, tendríamos más por menos, pues menos. Eso, pues, querría decir lo siguiente, ¿cierto? O quedaría de la siguiente manera. 1000 menos q de t igual a e menos t más c sobre 100. Eso lo único que nos estaría diciendo es que esta fracción pues es negativa. Bueno, ahora vamos a proceder aquí a hacer un procedimiento adicional para pues digamos este c convertirlo digamos de una forma más presentable, por decirlo así. Entonces tendríamos lo siguiente. 1000 menos q de t es igual a e, y voy a repartir esta base aquí. Entonces, menos t sobre 100. Ojo que este menos afecta el signo de todo lo que está acá arriba, ¿cierto? Por eso me queda menos t sobre 100 menos c sobre 100. ¿Listo? Igualmente, ahora puedo escribir eso de la siguiente manera. Como 1000 menos q de t igual a e elevado a la potencia menos t sobre 100 por, recordemos, que el producto de bases iguales hace que sus exponentes se sumen, ¿no? Propiedades de los exponentes. Por eso puedo escribir esto que está acá de la siguiente manera, como e elevado a la menos c sobre 100. Lo puedo escribir así. Bases iguales se suman, es lo mismo que tener esto, ¿cierto? Tendríamos básicamente eso, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, digamos, o supongamos, sea, digamos, bueno, un c sub 1 que sea igual a e a la menos c sobre 100. Bueno, lo vamos a escribir así, ¿no? Lo vamos a reemplazar únicamente. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros, no? Entonces, 1000 menos q de t es igual, aquí esta parte pues ya la hemos reemplazado por este c sub 1, entonces c sub 1 por e elevado a la menos t sobre 100. Como nuestra condición inicial pues nos va a ayudar a determinar cuánto vale este c sub 1, entonces vamos a aplicar esta condición. Y aquí pues nosotros estamos, digamos, o tenemos que para nosotros pues t pues vale 0, ¿cierto? Según lo que está aquí, ¿cierto? Porque es q de t, y resulta que q de t pues vale 0, ¿cierto? Pues es decir, este q de t pues toma el valor de 0, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, vamos a reemplazar acá para determinar cuánto vale nuestro c sub 1.
Entonces, tendríamos, perdón, bueno, vamos a escribirlo como Q sub 0 es igual a 0, coma. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Entonces tendríamos que 1000 menos, ya sabemos que Q de T pues vale 0, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 0 igual, bueno, C sub 1 por E, digamos aquí, menos, recordemos que T pues está tomando el valor de 0, entonces me va a quedar 0 sobre 100, ¿cierto? Es decir, 1000, este menos 0 pues queda igual, ¿cierto? Igual a C sub 1 a la E y 0 sobre, perdón, menos 0 sobre 100, pues evidentemente eso me va a dar 0, ¿cierto? Y esto, digamos, es igual pues a 1000 igual a C sub 1 y recordemos que toda base, a excepción del 0, ¿cierto? No puede ser 0, elevado pues a la potencia 0, pues esto pues vendría siendo 1, ¿cierto? Y aquí tendríamos como decir 1 por C sub 1 y 1 por C sub 1 pues vendría siendo lo mismo. Entonces ya sabemos que C sub 1 pues vale 1000. Luego, pues hasta aquí pues nosotros habíamos construido pues nuestra ecuación, ¿cierto? Y aquí pues ya sabemos que C sub 1 pues vale 1000, ¿cierto? Por lo tanto pues tendríamos que 1000 menos Q de T es igual, entonces ya sabemos cuánto vale esto, eso vale 1000, entonces lo escribimos 1000 por E elevado a la menos T sobre 100, ¿cierto? Lo siguiente será pues despejar Q de T, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está pidiendo el problema al resolverlo, ¿cierto? Bueno, cuando despejamos implica pues dejar solo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a pasar este término que es negativo al otro lado, entonces tendríamos esto, 1000 igual a 1000 por E a la menos T sobre 100, y este como está restando pasaría pues a sumar, entonces me quedaría Q de T, ¿cierto? Ahora, este está sumando, pasaría entonces al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces tendríamos 1000 menos 1000 E elevado a la menos T sobre 100 igual pues a Q de T. Entonces, esta vendría siendo para nosotros la solución general de nuestro problema de valor inicial. Entonces llegamos a esta solución, digamos, del problema de valor inicial. Bueno, aquí podemos hacer algo adicional si nosotros lo queremos. Es decir, que Q, aquí tenemos un factor pues que es común. Lo vamos pues a factorizar. Tendríamos que 1000 factor de 1, aquí cuando saco 1000, menos E elevado a la menos T sobre 100. Y entonces eso lo que representa es la cantidad de agua en el instante T, ¿cierto? Entonces esto vendría siendo la cantidad de agua en el instante T. Entonces ya sabemos que en el instante T, pues vamos a saber ya a cuánto equivale pues la cantidad de, perdón, la cantidad de agua pues en el instante T, de azúcar, perdón, aquí cometí pues un error, ¿no? Cantidad de azúcar pues en el instante T. Entonces en el inciso C pues nos están pidiendo la concentración de azúcar cuando T pues vale 5. Entonces vamos a considerar una nueva pues ecuación aquí, pues digamos sea pues aquí digamos sea la concentración C de T, pues, digamos, que representa pues la concentración digamos en la solución, ¿no? La concentración, perdón, de azúcar, ¿no? Bueno, perdón, vamos a escribirlo bien. La concentración
de azúcar en el instante t. En el instante t. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, para nosotros, la concentración T va a estar dada dependiendo la cantidad de azúcar, recordemos, pues vendría siendo pues nuestra fórmula, la que habíamos encontrado anteriormente, 1001 menos E, pues elevado a la menos T, sobre 100, ¿cierto? Sobre la cantidad de líquido, digamos, en la que esta pues se va a diluir. Recordemos que eran 500 galones, ¿cierto? Entonces, aquí eran 500 galones. Bueno, vamos a obviar por ahora, pues, digamos, las unidades. Entonces, tendríamos aquí que simplificar esto. Digamos, aquí yo puedo, bueno, 1000 sobre 500, pues eso es 2, ¿cierto? Entonces, esto va a ser 2 por 1 menos E elevado a la menos T sobre 100. Y bueno, nos están diciendo pues que determinemos cuando T pues vale 5, ¿no? Entonces tendríamos aquí, si T pues es igual a 5, entonces nosotros vamos a tener, digamos que C de 5, ¿cierto? Es igual a 2 multiplicado, bueno, por 1 menos E a la menos, aquí ya sabemos que T pues va a tomar el valor de 5, ¿cierto? Entonces menos 5 sobre 100, ¿cierto? Y esto pues es, digamos, se aproxima a un valor de 0.098. Entonces 0.098, digamos, y tenemos que considerar pues las unidades, ¿cierto? Y recordemos, como estamos hablando de una solución, estábamos hablando de libras de azúcar, entonces vendrían siendo libras de azúcar, bueno, perdón, vamos a escribirlo bien, por galón. Recordemos que estábamos hablando de unidades de volumen que estaban medidas pues en galones, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de la cantidad de azúcar en masa, ¿cierto? Es decir, estábamos hablando de libras de azúcar sobre pues la cantidad, digamos, bueno, del líquido, ¿cierto? Y estaba pues representada en galones. Entonces, eso nos quiere decir que a los 5 minutos, después de empezar a verter, digamos, el líquido, digamos, con el azúcar, ¿cierto? La solución, ¿cierto? En el recipiente, pues va a existir esta cantidad de azúcar. Entonces, para ya terminar, vamos a responder el inciso D y pues lo que nos estaba diciendo era determinar pues la cantidad de azúcar que queda pues al finalizar el proceso. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es determinar el límite cuando pues el tiempo tiende a infinito de nuestra fórmula, ¿no? Que determinaba pues la cantidad de azúcar, ¿cierto? Entonces, este límite, es decir, ¿no? Entonces, el límite, pues cuando el tiempo pues tiende a infinito, recordemos que Q de T para nosotros era 1000, factor de, bueno, 1 menos E elevado a la menos T sobre 100, ¿cierto? Esa era nuestra expresión allí. Entonces vamos a determinar pues la cantidad de azúcar que queda allí cuando el tiempo pues tiende a ser infinito, ¿cierto? Tiende hacia el infinito allí. Pues allí solo así podremos determinar la cantidad de azúcar que queda pues después del proceso. Entonces, ¿a qué será igual eso? ¿No? O ese límite, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, como el límite cuando el tiempo tiende a infinito de 1000, factor de, bueno, 1, aquí, como tiene un exponente negativo, pues por propiedades de los exponentes yo lo puedo escribir como 1 sobre E a la T sobre 100. Y normalmente cuando el tiempo pues tiende hacia infinito, pues esto tenderá a ser 0,
¿cierto? Evidentemente, la parte de abajo tiende a crecer mucho, a modo que este 1 sobre algo bastante grande se va a acercar mucho a 0, ¿cierto? Por lo tanto, este límite será igual a 100, ¿cierto? Perdón, será igual a 1000 por 1, ¿cierto? Menos 0, ¿cierto? Sabemos que esa parte de acá pues nos da 0, ¿cierto? Límite pues de una constante pues va a ser ella misma, ¿cierto? Y este 1000 pues evidentemente se hubiera podido sacarlo, ¿cierto? Bueno, entonces esto pues va a ser igual pues simplemente a 1000, ¿cierto? Entonces serán igual pues a 1000 libras de azúcar, ¿cierto? Recordemos que estábamos midiendo el azúcar en libras, entonces libras de azúcar. También lo podemos representar de forma gráfica. Cuando lo representamos de forma gráfica, pues nuestra función aquí, ¿cierto? La cantidad de azúcar con respecto al tiempo, pues el comportamiento es de esta manera. Bueno, se va a presentar el hecho de que por aquí por 1000 existirá pues una asíntota, ¿listo? Entonces el comportamiento, digamos, de nuestra función va a ser, digamos, algo parecido así. Entonces se va a acercar tanto a la asíntota, pero jamás la va a cortar, ¿cierto? Bueno, después de todo, pues ese es el comportamiento de una asíntota, ¿cierto? Evidentemente, conforme avanza el tiempo hacia infinito, pues nos vamos a ir acercando hacia 10.000, ¿no? Y entonces la concentración, digamos, al finalizar del proceso, pues van a ser 10.000 libras de azúcar. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.